Seguimos con las parábolas del reino, que casi todas estas parábolas de Jesús hablan acerca de los campos, las semillas, y precisamente estamos aquí en un campo en este caso de sorgo, si no me equivoco, que está aquí porque ya no es temporada en este momento de trigo, pero en cualquier caso Jesús usó la imagen de las plantas para hablarnos del reino de los cielos. Y en este caso, la parábola que Jesús hoy nos va a contar es conocida como la parábola del trigo y la cizaña. Dos plantas que sobre todo al inicio son muy semejantes, casi indistinguibles al ojo. Y es por eso una imagen muy interesante, porque Jesús nos quiere decir que en la vida cristiana, en la vida personal, en la vida de la iglesia, necesitamos mucho discernimiento. ¿Y qué significa discernimiento? Significa precisamente el saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor, y en este caso entre el trigo y la cizaña, porque sabemos que en la vida espiritual y en la vida de la iglesia hay cosas que no son fáciles de ver. A veces hay cosas que parecen buenas y quizá no lo son del todo. Y a veces también en nuestro corazón hay actitudes que de entrada parecerían muy santas, pero si entramos o si vemos con una lupa espiritual, si ampliamos bien, nos vamos dando cuenta que tal vez no todo era trigo limpio, es decir, no todo era realmente de Dios. Entonces, este proceso es el discernimiento y Jesús nos va a invitar a hacerlo en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Bueno, pues esta parábola del trigo y la cizaña es interesante porque, como decíamos, estas dos plantas durante su desarrollo se parecen mucho, solamente es fácil distinguirlas una vez que han crecido, porque el trigo precisamente da las espigas que luego de allí se sacan los granos de trigo, donde después hacemos la harina, se hace el pan, es decir, es el grano realmente que vale la pena, mientras que la cizaña es una hierba inútil. Pero aquí que nos dice Jesús en la parábola, nos dice que estas dos semillas crecieron juntas. Un hombre se sembró buena semilla en su campo, pero luego un enemigo vino de noche y sembró la cizaña, que significa que le puso ahí un problema y quedó mezclado ambos granos o ambas plantas. Entonces, ¿de qué nos está hablando Jesús? De que en la vida de la iglesia hay la presencia de estas dos realidades, pero que la tentación está en querer arrancar, el querer desde el inicio separar todo esto. La vida de la iglesia está llena de paradojas, está llena de un mezclarse entre el bien y el mal. Y esto es una realidad que nosotros no podemos controlar. Y siempre quisiéramos pensar que nosotros somos los buenos y que en cambio los demás son los malos, que habría que quitar del camino, que habría que separar a los malos de los buenos, que siempre casualmente somos nosotros los que estamos en el lado de los buenos supuestamente. Y aquí en la parábola se nos dice que no. Dice el Señor de la parábola, vamos a esperar, no sea que arranquemos algo bueno pensando que era malo, porque se parecen tanto. Y así también en la vida de la iglesia nosotros vemos ciertas realidades que pensamos, esto está mal, hay que quitarlo. El Señor dice, tranquilo, espera. A veces juzgamos a personas que nos parece que por su actitud, por sus ideas, por lo que sea, los condenamos desde el inicio y decimos, no, de aquí no puede salir nada bueno. Y el Señor nos dice, espera a la cosecha. ¿Y cuál es la cosecha? En el fondo, el juicio final. Es el Señor el que al final juzgará. Y muchas veces, lo que nosotros considerábamos malo, juzgábamos malo, quizá al final nos daremos cuenta que
no era tan malo como pensábamos, o quizá incluso esas personas que nosotros veíamos hacer cosas que nos parecen malas o quizá eran malas, pero que al final se convierten o que al final terminan siendo mejores que nosotros. Y otros, en cambio, que aplaudíamos o que nos parecían estupendos, al final terminaremos dándonos cuenta que no daban fruto, es decir, que era cizaña, que al final de cuentas no era de Dios. Entonces, hace falta toda esta actitud de serio discernimiento, de seria valoración y de mucha paciencia, porque es entonces al final cuando se arrancará la cizaña y se quemará en el fuego. Está hablando del juicio final, pero solamente al final, no ahora. Nosotros a veces queremos adelantar el juicio y nosotros constituirnos en jueces y en decidir quién está bien y quién está mal. El Señor, en cambio, nos alerta y hace que separemos estas realidades en nuestro interior, en el discernimiento, con paciencia y con sabiduría. También en este domingo aparece otra parábola más, que es muy conocida, que es la del grano de mostaza. Jesús nos dice que el reino de los cielos se parece precisamente a ese grano, que es muy pequeñito, es del tamaño de un grano de arena, solo que es de color negro. Y ese granito pequeñito, al final se convierte en un arbusto y en una planta bastante grande. Es decir, Jesús nos está diciendo que es desproporcionado lo que hay en esa semilla del Evangelio con lo que ésta produce. La palabra de Dios, la palabra de Jesús, el Evangelio, es un mensaje que pudiera parecer una cosa muy discreta, muy sencilla, a fin de cuentas predicar el amor de Dios a los hombres y el amor entre nosotros, pero nos pudiera parecer algo inofensivo y sin embargo termina siendo algo grandioso. En realidad, el Evangelio es la fuerza que transforma el mundo. Es la fuerza que cambia las estructuras. No sé si ustedes han visto alguna vez esas raíces de los árboles que rompen el suelo y que incluso calles pavimentadas fuertemente terminan rompiéndose por esas raíces que silenciosamente y lentamente van creciendo y van ganando terreno y van rompiendo las estructuras incluso de concreto. Y eso es una imagen de lo que hace precisamente el Evangelio de manera silenciosa. Y esas son las parábolas que este domingo escuchamos, como en silencio el Evangelio va creciendo, va ganando terreno. Y esa es la manera de actuar de Dios. Dios no tiene prisa. Dios va simplemente actuando en el corazón de los hombres. Y aunque parezca que son otras las fuerzas que dominan el mundo, la política, la economía, los medios de comunicación, que hacen mucho ruido y que tienen mucha fuerza, a final de cuentas, el Evangelio termina teniendo la última palabra. El Evangelio termina venciendo al mundo. Y esta semilla pequeñísima, discreta, que se transmite de un corazón a otro, es el que tiene la fuerza definitiva, la fuerza que cambia todo. Entonces, en el fondo, ¿qué es una semilla? Una semilla es una cápsula llena de vida, pero es una cápsula pequeñita, con una potencialidad enorme. Dejemos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, que la palabra de Dios brote, y si nosotros dejamos que esa palabra todos los días la cultivamos, la regamos, la acogemos, la recibimos, terminará tomando posesión de nuestra vida y la de todos los nuestros, todas las personas que viven a nuestro alrededor, que se irán contagiando, y a final de cuentas veremos que el efecto es imparable, que el efecto es total. El Señor es el que tiene la última palabra en la historia. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.